Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para estudiar de manera más eficiente, administre su tiempo y trabajo en ráfagas cortas e intensivas. ¿Cómo gestionas la práctica de baloncesto, tu ensayo de inglés, tu vida social y el resto de tus deberes? Muchos estudiantes creen que no hay suficientes horas en un día para hacerlo todo. Pero eso es simplemente falso. La mayoría de las personas pierden el tiempo trabajando a baja intensidad, es decir, haciendo pseudotrabajo. Este tipo de trabajo ocurre cuando estudias en un entorno que te distrae, como frente al televisor, o cuando trabajas durante un periodo prolongado y continuo de tiempo en el que tu concentración disminuye. Por ejemplo, si bien puede parecer que quedarse toda la noche fuera un trabajo duro, la pérdida de concentración debido a la falta de sueño significa que en realidad solo estabas trabajando de forma pseudoactiva. Una mejor manera de concentrar el tiempo es trabajar en ráfagas cortas con una intensidad alta. De hecho, muchos estudiantes con calificaciones sobresalientes dedican algunos intervalos intensos a estudiar, mientras que sus homólogos con menos éxito estudian mucho más tiempo con una intensidad más baja. De hecho, los estudios muestran que el período de aprendizaje óptimo es de aproximadamente 50 minutos, por lo que no debes trabajar más de una hora, has de tomarte un descanso. Piénsalo de esta manera, el trabajo que realizas es igual al tiempo que dedicas a trabajar multiplicado por la intensidad de tu concentración. En otras palabras, si dedicas 3 horas distintas a estudiar con una intensidad de 10, obtendrás el mismo resultado que obtendrías si estudiaras durante 10 horas seguidas con una intensidad de 3. Al reducir el tiempo y aumentar la intensidad, dispondrías de 7 horas para hacer lo que quisieras, quedar con amigos, salir de fiesta, dormir, relajarte, lo que sea. Sin embargo, para empezar a trabajar en periodos cortos, tendrás que gestionar tu tiempo con cuidado. Mantén un calendario detallado con todos tus plazos y próximas tareas. Lleve siempre consigo una lista con su agenda diaria, y anote cualquier nueva fecha límite o tarea que surja durante el día. Dedique 5 minutos cada mañana a anotar esos nuevos plazos en su calendario. Y recuerda, llevar un calendario solo te ayudará a administrar tu tiempo si realmente lo utilizas. Complete su estructura, revise su ensayo y entregue su trabajo sobresaliente. Así que has terminado de investigar y tienes tu estructura, ahora es el momento de poner la pluma sobre el papel. Pero, antes de empezar a imaginarte el próximo Dostoyevsky o Shakespeare, recuerda, tu ensayo no es el lugar para expresar tus aspiraciones literarias. La escritura en sí misma consiste únicamente en traducir su estructura e ideas bien desarrolladas en papel. Este tampoco es el momento de pensar más allá de lo que está en tu estructura, simplemente sigue el plan. Mientras escribes, no te dejes distraer con la edición o la investigación adicional. Centrarte solo en la escritura te ayudará a evitar distracciones, y a evitar que te agotes o hagas trabajos que no sean relevantes para tu ensayo. También es importante que escribas en uno de esos escondites aislados de antes, tal vez en la biblioteca o en esa pequeña cafetería. Escribir es una tarea compleja que requiere una concentración total, por lo que debes evitar todas las distracciones posibles. Por último, tendrás que revisar tu trabajo. Una revisión exhaustiva requiere 3 pasadas. Durante la primera pasada, concéntrese en la presentación de sus argumentos. Aclare cualquier oración demasiado intrincada, elimine la información repetida, mejore el razonamiento fino y conecte los cabos sueltos. Esté atento a los defectos estructurales importantes y vuelva a montarlo cuando sea necesario, pero ignore cualquier pequeño error gramatical. Imprime tu texto y léelo en voz alta en la segunda pasada, marcando todos los pequeños errores y las construcciones torpes con un lápiz. Cuando termines, edita el documento en tu ordenador. Por último, imprime el artículo editado y léelo por última vez. Si se te ha ocurrido algún error menor sin que lo hayas visto durante las 2 pasadas anteriores, ahora lo detectarás. Y lo que es más importante, disfruta de la coherencia de tu obra pulida. Disfrute de la maravillosa y gratificante
Sensación de entregar finalmente su artículo, sabiendo que ha presentado un excelente escrito. La necesidad de procrastinar es inevitable, aprende a combatirla. La procrastinación es algo que la mayoría de los estudiantes universitarios conocen íntimamente, ese troll furtivo que hace que trabajes toda la noche para terminar el último trabajo a tiempo, solo unos días después de que te diga que tienes todo el tiempo del mundo. Entonces, ¿cómo es que algunas personas son realmente capaces de evitar esta tendencia a dejar que las cosas pasen hasta el último segundo? Bueno, incluso los estudiantes con calificaciones sobresalientes luchan continuamente con la necesidad de procrastinar. Sin embargo, la diferencia es que están equipados con estrategias para combatir activamente el impulso. Una forma es llevar un diario de progreso en el trabajo, lo que puede ayudar a evitar que caigas en tus excusas poco convincentes. Así es como funciona. Cuando te despiertes cada mañana, anota las tareas más importantes del día, las clases importantes, los exámenes e incluso las tareas domésticas, como comprar comida o llamar al electricista. Luego, cada noche, anota las tareas que has completado, y proporciona una explicación de las tareas que no hayas completado. Por ejemplo, si llegas tarde a casa después de no haber podido estudiar para el examen, otra vez, tu excusa podría ser: se hace tarde y mañana me concentraré mucho mejor temprano. Sin embargo, en lugar de dormir toda la noche, el troll procrastinador te dice que veas algo de televisión para despejarte la cabeza antes de la dura jornada de estudio de mañana. 5 horas después, son las 3 de la mañana, y por fin te duermes. Te despiertas después de la alarma al día siguiente, aturdido por la falta de sueño. Al no querer estudiar, tu nueva excusa podría ser: no puedo concentrarme porque anoche no dormí lo suficiente. Será mejor que espere hasta mañana después de dormir bien. Al registrar tus excusas todos los días, será mucho más difícil creer en las mismas una y otra vez. No solo eso, sino que la necesidad de procrastinar también disminuirá. El éxito del estudio comienza con encontrar el momento, el lugar y los niveles de energía adecuados. El examen se acerca cada vez más, así que en lugar de salir a tomar una copa o 2, o 3, con tus amigos, pasarás la noche del viernes en la biblioteca intentando leer unas cuantas páginas más. Si esto te suena familiar, lo estás haciendo todo mal. En primer lugar, debes estudiar temprano para no tener que estudiar hasta tarde. Por la noche, el cuerpo comienza a reducir su actividad, a disminuir la velocidad y a prepararse para dormir. Esto, por supuesto, significa que tienes menos energía para dedicar a estudiar de forma concentrada. Tampoco debemos olvidar que tus compañeros de clase más eficientes, que estudiaron antes, tratarán de alejarte del trabajo con invitaciones a fiestas y otras reuniones sociales. Pero puede evitar todo esto simplemente estudiando antes. En segundo lugar, estudie de forma aislada. Busca lugares donde puedas evitar distracciones, como que tus amigos te pidan que tomes una pausa para tomar un café o un sofá cómodo que te pida que te acuestes y cierres los ojos durante un minuto. Estudiar de forma aislada puede significar cualquier cosa, desde ir a una pequeña cafetería hasta una biblioteca pública o a un rincón tranquilo del campus, basta con ir a un lugar donde las distracciones sean mínimas. Cambia entre estos puntos de elección para mantener tu mente estimulada. Algo tan simple como una silla diferente, o una iluminación diferente puede inspirar motivación, y evitar que te aburras con las mismas 4 paredes todos los días. Además, tener muchos lugares de estudio te proporcionará una multitud de lugares cercanos para completar un breve descanso con un estudio intensivo sin importar dónde te encuentres. Y, por último, mantenga siempre altos sus niveles de energía. Como sus recursos físicos y mentales son limitados, es necesario usarlos con prudencia. Asegúrate de tomarte un descanso al menos una vez por hora para recargarlas pilas para la próxima ronda de estudio. Beba agua constantemente. No te saltes las comidas ni bebas demasiado café. De lo contrario, su cuerpo puede agotarse innecesariamente debido a la deshidratación o la falta de energía.
Ahora que hemos establecido algunos principios básicos, los siguientes parpadeos te darán consejos concretos sobre cómo obtener una puntuación más alta mientras estudias menos. Saca el máximo partido a tus clases tomando notas de forma inteligente. He aquí un consejo de estudio obvio que te ahorrará muchos problemas: ve siempre a clase. No importa lo cansado, con resaca o ocupado que estés, ir a clase es la forma más eficaz de dominar el material. Si por alguna razón te pierdes una clase, tendrás que dedicar los próximos días a estudiar con ahínco para volver a la normalidad, por lo que es importante evitar perderte ninguna si es posible. Por supuesto, ir a clase no es suficiente para obtener excelentes calificaciones. También debes encontrar una forma de registrar lo que has aprendido tomando notas precisas. El tipo de notas que tome dependerá del tipo de clase que esté tomando. Para un curso no técnico, como política, historia o filosofía, es necesario registrar las grandes ideas. Intenta extraer los principales conceptos, argumentos o teorías de cada conferencia. Una vez que los tenga, puede grabarlos utilizando la estructura de preguntas/evidencia/conclusión. Todas sus notas deben centrarse en responder a una gran pregunta, por ejemplo, ¿por qué se derrumbó el Imperio Romano? Luego, su respuesta debe ir seguida de una conclusión que describa rápidamente la evidencia. Los cursos técnicos, por otro lado, como economía, ingeniería o matemáticas, requieren un enfoque diferente. Afortunadamente, tomar apuntes en estas clases es más fácil, ya que no hay grandes ideas reales. Más bien, estas conferencias están repletas de ejemplos de problemas, ecuaciones y fórmulas. Lo ideal es que tomes notas que registren el problema, la solución y los pasos que te llevarán hasta allí. Sin embargo, es probable que tu profesor repase estos ejemplos a gran velocidad durante la clase, por lo que de vez en cuando podrías perder la noción de los pasos. Cuando esto suceda, asegúrese de hacer preguntas o escríbase una nota para consultarla más tarde. Las notas a medio terminar son inútiles cuando se trata de apretar. Estudia solo lo que realmente necesites estudiar. Si quieres escalar una pared, no llegarás muy lejos chocándote con ella de cabeza una y otra vez. Los hábitos de estudio efectivos son muy parecidos, no dependen de la fuerza bruta sino de la técnica correcta. Para estudiar de manera efectiva, comience por definir exactamente lo que necesita aprender. Cuando estudias, es tentador tratar de aprender todo lo que puedas en el tiempo disponible. Sin embargo, este no es el método más eficaz. Recuerda que no necesitas aprenderlo todo. Solo necesita aprender lo que será relevante para aprobar sus exámenes y trabajos. Además de definir los temas relevantes para su sesión de estudio, también debe considerar qué detalles vale la pena recordar. Pregúntese, ¿en qué se centrará el examen? ¿Necesito saber las fechas y los nombres exactos de este examen? ¿Tendré que explicar teorías complejas? Una vez que te hayas centrado en el tema correcto, hazte una prueba hasta que lo entiendas. Una forma de hacerlo es concentrarse intensamente en un tema específico, y luego tratar de explicarlo con sus propias palabras. Otra opción es escribirte un pequeño test basado en tus apuntes y luego responder a las preguntas, ya sea en voz alta o por escrito. Y, una vez que puedas responder correctamente a todas las preguntas, listo, estarás listo para el examen. Sin embargo, hay un escenario de pesadilla, cuando te presentas al examen y descubres que la pregunta principal es sobre un tema del que no sabes mucho. Esto puede ocurrir porque te saltaste la clase o te quedaste una siesta, pero lo más probable es que se deba a que no has entendido bien el tema. Por lo tanto, deberías ahorrarte ese dolor de cabeza invirtiendo en un seguro académico contra desastres, también conocido como garantizar que no haya un tema específico del que no estés seguro. Todo esto requiere un poco de diligencia. Pregunta a tu profesor o a tus compañeros de clase cuando no entiendas algo para obtener toda la información necesaria. Utilice las 3P para obtener una puntuación alta en sus exámenes: planificación, tramitación y corrección. Estás en el aula, en tu escritorio, con tu temido examen de estadística delante de ti. Estás nervioso,
tienes la boca seca y te tiemblan las manos. El fracaso parece inevitable. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Si ha estudiado bien, utilice la siguiente técnica de 3 partes y seguramente tendrá éxito. Cuando te hagan el examen, planifica lo que harás antes de empezar con el texto propiamente dicho. Comience por revisar todo el examen. Al hojear rápidamente las preguntas, tu cerebro estará preparado para pensar en los temas del examen, y te dará una idea de la duración y la dificultad del examen. A continuación, cree un cronograma aproximado para las preguntas. Manteniendo 10 minutos como medida de seguridad, distribuya el tiempo restante en partes iguales entre las preguntas. Hacer esto le ayudará a mantener la concentración, y evitará que se deje absorber por una pregunta particularmente difícil. Una vez que haya hecho sus planes, proceda a responder las preguntas de acuerdo con ese plan. Siempre debes empezar por responder primero a las preguntas más fáciles. Luego, continúa con el examen respondiendo las preguntas a medida que progresan en dificultad. Hacerlo al revés, es decir, responder primero a las preguntas más difíciles, lo pone bajo una presión inmensa. Es mucho más fácil responder preguntas difíciles una vez que ya haya creado una base sólida de preguntas respondidas. Por último, complete su examen revisándolo minuciosamente. Usa tu buffer de seguridad de 10 minutos para comprobar todas tus respuestas. Si te sobra tiempo para responder a tus preguntas, úsalo también para revisarlas. Es casi seguro que encontrarás al menos un error en un problema o que identificarás un concepto importante que olvidaste incluir. Si bien muchos ignoran la corrección de textos, es muy importante quedarse hasta el último minuto del período de exámenes para comprobar y corregir sus errores es lo que marca la diferencia entre el estudiante promedio y el estudiante con sobresaliente. Ahora que tienes las herramientas para estudiar de manera eficiente, estos últimos destellos te enseñarán cómo escribir ensayos y trabajos de investigación cautivadores y sobresalientes. Encontrar un tema de tesis que te entusiasme es un paso decisivo en el camino hacia un excelente artículo. A lo largo de su educación, seguramente escribirá muchos artículos sobre una amplia gama de temas. Independientemente de lo largo que sea, cada artículo es una tarea enorme. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para empezar? Una trampa común en la que cae la mayoría de las personas es la creencia de que deberían dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir los artículos. Sin embargo, la calidad de su artículo y la oportunidad de escribir de forma agradable comienzan mucho antes. Para escribir un artículo excelente, necesitas encontrar un tema que realmente te interese. Su tema no es su tesis, sino más bien una observación amplia o un tema como, la economía de Alemania Occidental superó con creces a la de Alemania Oriental. Para asegurarte de que esto suceda, comienza pronto y busca constantemente un tema o concepto que te parezca fascinante. Además, no esperes a que llegue la tarea en sí. Mantén los ojos bien abiertos en todo momento, durante la clase y mientras lees libros de texto e investigas, para ver qué es lo que realmente te emociona. Si por alguna razón no te topas con un tema interesante, pide consejo a los profesores. Podrán ayudarte a reducir tu enfoque y a encontrar un tema excelente. Una vez que tengas tu tema, es hora de profundizar para desarrollar una tesis específica. Empieza por echar un vistazo a las fuentes que ofrecen una visión general del tema, por ejemplo, la economía de Alemania Oriental y la política europea del siglo XX, y, a continuación, echa un vistazo a sus bibliografías para identificar los próximos pasos prometedores en tu investigación. A medida que comiences a analizar fuentes más especializadas, es probable que descubras una pregunta o un argumento limitado que desees examinar más de cerca, algo así como, las restricciones económicas del comunismo sofocaron la economía de Alemania Oriental. Esta será tu tesis. Una vez que hayas encontrado un tema interesante y una tesis fascinante, descubrirás que investigar y escribir tu artículo es mucho más fácil y divertido. La búsqueda de material para su artículo se centra en una investigación exhaustiva pero estrictamente limitada.
Cuando investigas, ¿te encuentras atrapado en un laberinto de libros? Muchas personas terminan perdidas porque han cometido el error de leer demasiadas fuentes. En consecuencia, tienen demasiado que recordar, demasiado que cubrir y, por lo tanto, están perdiendo el tiempo. Sin embargo, hay una forma mejor: aprender a investigar de forma eficaz. Al recopilar fuentes, solo recopile la información necesaria y nada más. Escribir un artículo convincente no consiste en sobrecargar al lector con información. Se trata de tomar la información necesaria y volver a empaquetarla de forma bien organizada. No querrás perderte en la investigación del síndrome de recursión o en la búsqueda interminable de una fuente más. Para investigar de manera efectiva, comienza por esbozar los argumentos importantes que necesitas investigar, dividiendo tu tema o tesis en partes generales. Por ejemplo, si tu tema es la influencia del movimiento del Tea Party en la política estadounidense en Oriente Medio, podrías dividirlo en las siguientes partes. Ideología del Tea Party. Política estadounidense en Oriente Medio. Políticos del Tea Party. A continuación, puede investigar estos temas en artículos de revistas, bibliografías o incluso en Google. Cuando encuentre material relevante, asegúrese de imprimir o fotocopiar todas las páginas pertinentes. Tener copias físicas te permitirá acceder fácilmente a tu material en todo momento, y te ayudará a evitar que sientas que necesitas más fuentes. Sin embargo, lo más importante es que sepas dónde está tu límite, es decir, saber cuándo tienes toda la información que necesitas para tu tesis. Cualquier trabajo adicional no tiene sentido. Para determinar si has consumido una cantidad adecuada de material, debes comprobar dos cosas. Primero, que todos los temas centrales de tu tesis tengan al menos 2 buenas fuentes. En segundo lugar, que tengas al menos una buena fuente para cualquier tema será útil para tu tesis, pero no es necesario. Si tiene esas dos cosas, es hora de dejar de investigar. No importa cuánto más crea que necesita, deténgase. Busca inspiración activamente para contar una historia intrigante. A estas alturas ya ha sentado las bases de su artículo, tiene una tesis intrigante y un material de investigación organizado. Ahora es el momento de dar forma a una historia poderosa. Para que tu tesis valga la pena por el papel en el que está impresa, tendrás que conectar tus teorías en argumentos de una manera novedosa e interesante. Desafortunadamente, no existe un sistema único para lograrlo. Cada artículo es diferente y requiere un enfoque único. Sin embargo, una cosa que necesitarás siempre es creatividad. Y para desarrollar argumentos creativos y convincentes, tendrás que recurrir a la inspiración. Puedes encontrar lo que te inspire leyendo artículos interesantes, viendo documentales o simplemente discutiendo tus ideas con tu profesor o un amigo. Al ver cómo otros formulan sus argumentos, y escuchar lo que otros tienen que decir sobre tu tema, desarrollarás la inspiración necesaria para la creatividad. 1. Vez que estés en ese espacio creativo, es hora de volver a tus fuentes, y ver si surge alguna conexión nueva e interesante. Por último, tómate un descanso y piensa en tus argumentos mientras haces otra cosa para distraer tu mente consciente. Dormir una siesta, lavar los platos o realizar otras actividades sin sentido permitirá que tu mente subconsciente reúna las piezas basándose en lo que has investigado. Ahora es el momento de tomar tus ideas y ponerlas en papel creando una estructura sólida a partir de tus argumentos. Crea una estructura básica a partir de tus argumentos, completa con detalles y citas que los respalden antes de empezar a escribir. Disponer de los detalles en un orden lógico te ayudará mucho a escribir de forma creativa. Intenta encontrar el equilibrio correcto de información, no querrás que tu esquema sea demasiado escaso. Al mismo tiempo, una estructura abultada con múltiples subpuntos numerados con números romanos también restringirá el proceso de escritura.